¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad, este video está destinado para los alumnos de primero y segundo grado de secundaria. El tema es medidas de tendencia central, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo encontramos las medidas de tendencia central. Se nos presenta el siguiente problema. Dice: el personal de la posta de nuestra comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en la sangre, gramos por decilitros, de 20 adolescentes de 12 y 14 años de edad, el cual se presenta en la siguiente tabla. Entonces, miren, cuando se nos presenta un problema así, siempre es recomendable, les aconsejo leerlo unas 2, 3 veces, 4 veces, hasta poderle encontrar sentido a lo que nos están diciendo. Ya, siempre es bueno un consejo, leerlo varias veces para poderlo entender. Entonces, miren, en conclusión nos están diciendo aquí que se ha hecho un estudio a 20 adolescentes que están comprendidos entre 2 y 14 años sobre el nivel de hemoglobina que tienen en la sangre. Y los datos son estos que están aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, donde P1 va a representar al primer paciente. Por lógica, P2 representaría al segundo paciente, P3 al tercer paciente y así sucesivamente para los demás, hasta el P20 que va a representar al paciente número 20. ¿Ya? Entonces, estos son los niveles de hemoglobina que hay en la sangre, que están dados por gramos por decilitros. ¿Ya? En esa unidad de medida están dados estos valores de hemoglobina en la sangre. ¿Ya? Entonces, de todos estos datos que nos dan, nos piden a nosotros que encontremos las medidas de tendencia central y su interpretación. Y también nos piden qué medida de tendencia representa mejor los datos. Entonces, para esto hay que tener las medidas de tendencia central más conocidas. Son la media, la mediana y la moda. Y estas medidas nos van a servir, ¿para qué nos sirven? Para dar, digamos, una interpretación a los datos que nos dan, que se está estudiando, para poderlos interpretar y poder ver de esa manera qué medida de tendencia en este caso debemos escoger, ¿no? Entonces, miren, una manera práctica es crear una tablita, parte de una tabla de frecuencias, porque una tabla de frecuencias lleva más columnas, pero en este video estoy nomás, está destinado para encontrar las medidas de tendencia central. Ya en otro video, yo haré otro video, digamos, cuando ya encontramos todas las columnas que lleva una tabla de frecuencias. Entonces, miren, en la primera columna vamos a poner el valor de la hemoglobina, la variable de estudio. ¿Cuál es la variable que se está estudiando aquí? En este caso, la variable que se está estudiando es valores de hemoglobina en la sangre. Esos son la variable que se está estudiando aquí. Estos son los valores, porque aquí nos están dando valores de la hemoglobina en la sangre, gramos por decilitro. Gramos por decilitro. Entonces esta es la variable de estudio y la vamos a representar con la letra X sub I. X y abajito I, y se lee X sub I. ¿Ya? Entonces esto significa X1, X2, X3, X4, X5, X6. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, la variable que estamos estudiando es valor de la hemoglobina en la sangre y la representamos con la letra X sub I. ¿Ya? ¿Y qué tipo de variable es esta? Esta es una variable cuantitativa. ¿Por qué es una variable cuantitativa? Porque aquí tú ves datos, números. ¿Ya? Ves datos, números. No ves letras aquí. Sería cualitativa cuando encuentres letras. Por ejemplo, ¿qué profesión tienes? Pueden decir unos médico, abogado, ingeniero, profesor, etcétera, etcétera. Pero en este caso es una variable cuantitativa porque está expresada
la variable en estudio está expresada en números, en valores. ¿Ya? Muy bien, entonces ponemos los valores que tenemos aquí. Empezamos del menor al mayor. Entonces vemos aquí qué valores tenemos aquí. Tenemos el 7,8, tenemos el 8,3, el 10,8, el 11,3, el 11,7 y el 13,1. Ya no hay más valores aquí diferentes a estos de acá. ¿Ya? Entonces tenemos la primera columna. Pasamos ahora a la segunda columna y en la segunda columna vamos a tener la frecuencia absoluta simple, así se le llama. Y la vamos a representar con la letra F y abajito I, que se lee F sub I. Esto va a significar F1, F2, F3, F4, F5, F6 para indicar, ¿ya? Entonces la frecuencia absoluta simple la representamos con la letra F minúscula. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde sale este 2? ¿De dónde sale este 6 y los demás números? Entonces la frecuencia absoluta simple nos indica las veces que se repite los valores. En este caso son valores esto. Las veces que se repite. En este caso 7,8 se repite dos veces. Entonces vamos a ver, comprobemos. 7,8, vamos a verlo aquí. ¿Dónde está 7,8? Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Dos datos nomás hay aquí. Dos veces se repite 7,8. Entonces por eso va dos veces. Ahora el 8,3 se repite en este caso 6 veces. Vamos a ver 8,3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se repite 6 veces. El 10,8 se repite 4 veces. Si lo contamos igual, se va a repetir 4 veces. El 11,3 una vez. El 11,7 4 veces. Y el 13,1 3 veces. ¿Ya? Siguiendo esa misma lógica. Entonces, una vez que ya hemos completado estos casilleros de la segunda columna, los sumamos. Sumamos 2 más 6 más 4 más 1 más 4 más 3 y nos da como respuesta 20. En este caso tiene que darnos igual al número de datos que nos están dando. Ya, en este caso aquí 20 datos y también nos ha dado 20. Entonces hemos sumado bien, hemos llevado bien el control aquí. Si no nos hubiese dado este valor, entonces algo hemos hecho mal aquí. Por eso hay que tener en cuenta esto, hay que sumar bien, porque la frecuencia absoluta nos dice las veces que se repiten los valores. ¿Ya? Bien. Una vez que ya tenemos la frecuencia absoluta simple, pasamos a la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Y la representamos con la letra F mayúscula. ¿Ya? F mayúscula. Entonces, para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, su propio nombre lo dice, se va acumulando estos valores. Entonces, aquí ponemos el mismo valor que encontramos aquí. Si aquí es 2, 2 va a ir aquí. Entonces ahora vamos sumando aquí. 2 más 6, 8. 8 más 4, 12. 12 más 1, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 3, 20. Entonces, mire, 20 aquí, 20 acá. Entonces hemos llevado bien el control. ¿Ya? Bien. Ahora pasamos a la otra columna, a la cuarta columna, donde vamos a encontrar una multiplicación de dos variables. Está, que hemos dicho, la variable x sub y, que la hemos representado como la variable de estudio, en este caso, que es el valor de la hemoglobina, x sub y, multiplicado por la frecuencia absoluta simple, f minúscula. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta simple? Es esta. Ya, entonces, ¿cómo encontramos estos valorcitos aquí? Multiplicamos 7,8 por 2, 15,6. 8,3 por 6, 49,8. 10,8 por 4, 43,2. Y así sucesivamente para los demás valores. Una vez que ya tenemos estos casilleros completados con estos valores, sumamos todo. Sumamos 15,6 más 49,8 más 43,2 más 11,3 más 46,8 más
39,3, en este caso nos da como valor 206, ¿ya? Una vez que ya hemos completado esta tabla, ahora sí pasamos a encontrar cada una de las medidas de tendencia central. En este caso primero pasamos a encontrar la media o promedio, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, la media o promedio siempre se acostumbra a representarlo con una X y una rayita arriba. En este caso va a ser igual al número de datos que hemos sumado acá, que en este caso es 206, sobre el número total de datos que nos dan. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 20 datos. O acá también nos damos cuenta. 20 datos. Este es N, como si fuese N. Este también le llaman el tamaño de la muestra. ¿A cuántas personas se han estudiado? En este caso son adolescentes, 20. Entonces dividimos la suma de este que aquí, 206, sobre el número total de datos, 20. En este caso nos da como resultado 10,3. Entonces sería el promedio 10,3 gramos por decilitros, ¿ya? Gramos por decilitros. En esa unidad de medida está expresada la hemoglobina, en este caso. Entonces dice, una posible interpretación sería la siguiente. Significa que en promedio los valores de hemoglobina en la sangre de los adolescentes es de 10,3 gramos por decilitro. ¿Ya? Esa sería una posible interpretación. Significa que en promedio es un promedio, los valores de hemoglobina en la sangre de los 20 adolescentes es de aproximadamente 10,3 gramos por decilitro. ¿Ya? Ahí tenemos la interpretación del promedio. Ahora pasamos a la mediana. La mediana la acostumbramos a representar con una letra M y al ladito D, que es la mediana. Entonces, para calcular la mediana, el primer paso, puesto aquí primero, calculamos la posición donde se encuentra la mediana. ¿Ya? Calculamos primero la posición donde se encuentra. Entonces, para calcular la posición donde se encuentra, tenemos que dividir el número total de datos, que en este caso es 20, sobre 2, sería n sobre 2. N es el número total de datos que tenemos, o aquí también lo tenemos, 20. Sería 20 entre 2, 10. ¿Ya? Entonces, este valor que nos ha salido 10 no es la mediana. Este valorcito significa que está en esta posición, en la posición 10. Entonces, ¿dónde lo encontramos este? Lo vamos a encontrar, este valor 10, lo tenemos que encontrar en la frecuencia absoluta acumulada, en la F mayúscula. Entonces vemos aquí 10, 10, no hay 10. Está el 8, pero el 8 es menor a 10. Entonces seguimos al que sigue. Ya, como el 8 es menor al 10, no, ese no lo vemos. Pasamos al que sigue. En este caso sería 2. Entonces la mediana debe estar aquí. En este casillero, por aquí debe estar la mediana. Entonces una vez que hemos encontrado la posición, que es 10, pasamos a lo que está acá, a los valores de la variable. Entonces tomamos este de aquí. Entonces la mediana sería 10,8, ¿ya? 10,8 sería la mediana. Entonces, 10,8 gramos por decilitro. Ahora, una interpretación, una posible interpretación sería la siguiente. Significa que el 50% de los adolescentes cuentan con un valor de hemoglobina de 10,8 gramos por decilitro. Y mientras que el otro 50% cuentan con un valor de hemoglobina en la sangre mayor a 10,8 gramos por decilitro. Esa sería una posible interpretación. Bien, ojo, hay que tener en cuenta también aquí, cuando encontramos la posición, en este caso es n sobre 2, pero aquí n porque el valor de los datos es un número par, es 20. Pero supongamos que no hubiese sido 20, hubiese sido 21, por ejemplo. Aquí nos hubiese dado 21 datos, aquí también hubiésemos tenido 21. ¿Cómo hacemos ahí? Ya no sería n sobre 2, sería n más 1 sobre 2, ¿ya? Entonces sería, si hubiese sido el dato 21 datos,
sería n más 1 sobre 2. Entonces sería n, que sería 21 más 1, 22. Entre 2, 11. Entonces lo buscamos el 11 aquí igual. ¿Ya? Entonces, eso es cuando los datos son impares, número impar. Pero como es un dato par, 20 es par, lo dividimos nomás n sobre 2, que es 20 entre 2. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ya hemos calculado el promedio, su interpretación, la mediana, su interpretación. Ahora pasamos a la moda. La moda la representamos mayormente en los libros, en los textos, lo vamos a ver como M y abajito O, que significa la moda, disculpen. La moda, estamos encontrando la moda aquí. Ya, entonces la moda es el valor que más se repite. ¿Pero qué valor? El valor de la frecuencia absoluta simple, o sea, de F minúscula. Es el mayor valor que se repite. Entonces nosotros vemos aquí cuál es el que más se repite. Es el número 6. Lo he representado aquí con esta flecha de color rojo. ¿Ya? Y la mediana con flecha de color azul. Pero en este caso estamos viendo la moda. Entonces el valor que más se repite lo buscamos en la frecuencia absoluta simple. En este caso es el número 6 es el más que se repite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor se repite más veces. 8,3 se repite 6 veces. Entonces, aquí va a estar la mediana, la moda. Entonces, la moda sería en este caso 8,3. 8,3. Entonces, aquí tenemos 8,3. Entonces, gramos por decilitro. Entonces, ¿qué? Una posible interpretación sería de la siguiente manera. Significa que el valor más frecuente de la hemoglobina en la sangre de los estudiantes es de 8,3 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, alumnos, esa sería los valores que hemos encontrado de las medidas de tendencia central y su interpretación. ¿Ya? Ahora pasamos a responder a la segunda pregunta. Dice, ¿qué medida de tendencia representa mejor los datos? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la mediana, la media, la mediana o la moda? Entonces, para responder a esta pregunta, hay que saber primero esto que está aquí, ¿ya? Entonces, miren, vamos aquí. Dice de la siguiente manera, se toma la media o promedio si los datos son homogéneos, o sea, casi parecidos, que no haya mucha diferencia. ¿Cómo así? Que estos datos casi estén, digamos así, casi cerca, no muy alejados. Por ejemplo, si aquí hubiese sido 1,8, por ejemplo, y de ahí 8,3, de ahí igual los demás, ahí hay un dato demasiado lejano, ¿no? O sea, no es tan cerca. En este caso se llaman datos heterogéneos, que hay mucha dispersión porque los datos están muy diferenciados, ¿ya? Pero en este caso dice, se toma la media o promedio si los datos son homogéneos, o sea, están cerca, son casi parecidos por ahí, ¿ya? Otra manera también de verlo es encontrar el rango. El rango lo representamos con la letra R mayúscula y lo encontramos de la siguiente manera. Número, dato mayor, el valor mayor. ¿Cuál es el mayor valor aquí? 13,1 menos el menor valor. En este caso es 7,8. 7,8. Entonces restamos aquí y nos va a dar como respuesta que el rango es 5,3. Entonces el rango va por ahí, no hay tanta dispersión. O sea, los datos son homogéneos, son casi parecidos, ¿no? Entonces, vamos bien por ahí. Entonces, en ese caso, cuando los datos son homogéneos, o sea, son casi cercanos entre sí, tomamos la media o promedio, nos quedamos con esa medida de tendencia central, que sería la más adecuada, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si los datos son dispersos? Dispersos se refiere a que están muy separados, no son tan cerca, no, o sea, es mucha de la diferencia. Entonces, si aquí dice, se toma la mediana si los datos son heterogéneos, o sea, hay mucha diferencia entre ellos, o sea, están muy alejados. Por ejemplo, si aquí hubiese sido, como dije anteriormente, hubiese sido, por ejemplo, aquí 1,8
y aquí 2,3, y aquí 10,8, 11,3 y 13,1, por ejemplo, ¿no? Hubiese habido otro valor aquí, 20,5, por ejemplo. Ahí los datos están muy diferenciados, ¿no? Son datos heterogéneos serían, ¿no? O muy dispersos también le llaman. En ese caso, se toma la mediana, cuando los datos son así, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa con la moda? La moda mayormente se toma cuando la variable es cualitativa. Cuando la variable en estudio es cualitativa, no podemos calcular ni el promedio ni la mediana. Nomás tomamos la moda, ¿ya? A eso se refiere. Pero en este caso, la variable que se está estudiando es cuantitativa, porque son números los que ves aquí, son valores. Se puede cuantificar, ¿no? Se puede calcular un valor aquí, ¿ya? Aquí, vuelvo a repetir, la moda se utiliza cuando la variable es cualitativa. También se puede utilizar aquí cuando es cuantitativa, pero cuando es cualitativa la variable en estudio, se toma solo la moda, ¿ya? Bien, entonces, respondiendo a lo que nos están diciendo, ¿qué medida de tendencia central nos quedamos? Entonces, viendo el análisis, y viendo los datos que casi son parecidos, no hay mucha diferencia entre ellos, no hay mucho. El rango nos ha salido 8,3, que está un poco cerca, no es muy grande, o sea, hubiese salido 20, ahí sí hubiese sido mucha diferencia, o 15. Entonces nos quedamos, en este caso, que nos dice, se toma, son datos homogéneos en este caso, son casi parecidos. Entonces nos quedamos con la media o promedio. Esta sería la medida de tendencia central más adecuada, digámoslo así, para poder interpretar esos datos que tenemos, ¿ya? Entonces, bien alumnos, entonces este sería este video, espero que me hayan entendido y si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hacen saber. Muy bien, gracias.